Viene la autora Ana y comienza a tomar lista marcando. Entonces no se vayan a sorprender. A ella le gusta siempre la honestidad. Ella es bien honesta. Muy bien, entonces, jóvenes, pasamos a la segunda partecita de farmacodinamia y lo he llamado yo farmacodinamia 2. Este término lo acuñé desde hace 2 años atrás y he tenido que revisarlo bastante porque me va a ayudar. ¿Qué es lo que me dice? Es la ciencia que usa modelos y mediciones para entender la relación entre dosis, concentración y sus efectos, y permite decidir cuánto dar y qué tan eficaz o seguro es un medicamento. Está incluyendo todo. Entonces, repito, modelo y mediciones para entender la relación entre dosis, concentración y efecto de los fármacos, y permite decidir cuánto dar y qué tan eficaz o seguro es el medicamento. Ayer estaba yo haciendo una cesárea a una joven, no tan joven, no tenía 37 años, pero de todas maneras su primer hijito. Su primer hijito, y siempre le preguntamos, ¿alergia? No, doctor. Perfecto. ¿Asmática? No, doctor. Perfecto. ¿Operaciones previas? Ninguna, doctor. ¿Hipertensa, diabética? No. Entonces, ¿qué pasó? Empezó la cesárea y como le coloco yo anestesia regional epidural y después como la cirugía va a doler en el postoperatorio, le coloco su antibiótico y su corticoides porque la dexametasona cumple 2 roles. Aparte de antiinflamatorio, es analgésico y aparte antiemético. Y luego le armé un frasquito con ketoprofeno y metemizol. Estoy ahí dando mi hojita y me dijo, doctor, me quema la cara. Toda la cara roja. ¿Qué hice? Cerré mi frasquito que tenía el analgésico, ibuprofeno y metamizol, y lo cambié a otro. Pero no había manifestaciones en otra parte del cuerpo, no había cambios hemodinámicos, porque al final, pero ya me estaba dando un indicio que algo está pasando. Suspendí y le coloqué otro frasquito y por si acaso le coloqué otro corticoide de hidrocortisona, pero no estaba en shock, porque ¿cuál es la droga de elección en shock? La adrenalina. En la adrenalina hay hipotensión, después del shock su respuesta es vasodilatación con hipotensión. Entonces por eso es importante esto, ¿no? Entender esta parte de acá. Y permite decidir cuándo dar y qué tan eficaz o seguro es un medicamento. Sigo. Esto también lo acabo de agregar para que usted tenga una idea. Le acabo de agregar y me pareció preciso. Observe conceptos fundamentales en farmacometría, potencia. La potencia es la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto determinado. En otras palabras, necesito dosis. Dosis necesaria para llegar al efecto máximo. Y la CE50, la concentración efectiva 50, es la dosis o concentración requerida ¿para qué? Para solo alcanzar el 50% del efecto máximo. Se expresa generalmente DE50, dosis efectiva 50, o CE50, concentración efectiva 50. ¿Cómo lo interpreto? Mayor potencia, menor dosis necesaria. Menor potencia, se necesita mayor dosis. ¿De acuerdo? Eso es la interpretación. ¿Usted usa la potencia para prescribir un medicamento? La respuesta es no. Usted no usa la potencia. Usted usa la eficacia.
Y acá miren la potencia, tengo acá A, B, C y D. ¿Cuál es más potente? La A, porque necesita menos dosis para llegar al efecto máximo. Necesita menos dosis para llegar a E50. Y miren la D. Si esto está más a la derecha, es menos potente. ¿De acuerdo? Eficacia, el otro concepto fundamental que debe tener presente. La eficacia es la capacidad máxima de un fármaco para producir un efecto. Es el efecto máximo que un fármaco puede producir, independiente de qué. Si yo les digo efecto máximo que depende de la dosis, ¿cuál sería tu respuesta? Potencia. ¿Cuál sería la respuesta? Potencia. Pero acá es el efecto máximo independiente. ¿Cómo lo interpreto? Un fármaco con mayor eficacia puede producir un efecto terapéutico mayor. Aquí observemos, en esta primera diapositiva estamos hablando de potencia. ¿De qué estamos hablando? De potencia. Y en esta otra, de eficacia. Por ejemplo, esta primera droga es una eficacia 100%, este puede llegar al 50% y este llega solamente para. Si usted observa, acá haría una curva C50, C50 y C50. En esta potencia, ¿la C50 cambia o no cambia? Así como la curva se le va a la derecha, la concentración efectiva 50 también se va ¿a dónde? A la derecha. Por decir, si aquí yo necesito solamente 10, acá necesito 40 y acá necesito 60, más 2. Entonces la concentración efectiva también se va ¿a dónde? A la derecha. Acá no, la concentración efectiva casi se parece. Por eso dice, en la eficacia, la concentración efectiva casi no cambia. Ponen otro término, índice terapéutico. Mide la seguridad del fármaco. Y aquí tenemos la relación dosis letal 50 sobre dosis selectiva 50, donde debe letal debe ser 50 dosis selectivas. Aquí veamos interpretación. Cuando el índice terapéutico es alto, es muy seguro. Nosotros tenemos anestésicos que son de índice alto, a veces me duermen con la máquina, te está durmiendo como el paciente está roncando y tú también estás durmiendo. Bien, cuando es bajo, fármaco más peligroso. Ejemplo, el paracetamol tiene un índice terapéutico relativamente amplio, pero no olviden que tiene una dosis techo, que es de 4 gramos para unos libros y 3 gramos para otros. Mientras que la digoxina tiene un índice terapéutico estrecho. Hay que tener mucho cuidado con arritmias, con náuseas, etc. con este cambio. La cuarta, curva dosis-respuesta. La curva dosis-respuesta representa la relación entre dosis del fármaco y la magnitud del efecto. Y aquí tenemos, miren, de esta curva se puede obtener la potencia, dosis efectiva 50, la eficacia, efecto máximo, comparación entre fármacos y margen de seguridad, con esta curvita. Yo felicito al grupo de lunes que estuvo conmigo. El primer grupo un poquito bajetón, pero el segundo y el tercero media comenzaron a tener gráficos, diapositivas. Hay oportunidad para hacerlo, porque tú ya lo trabajas, tienes un tiempo que trabajas, porque en ese momento no estamos canalizados. Bien, sigo. Entonces, clasificación según su actividad intrínseca. Como ven, tiene otro orden esta diapositiva, a diferencia del día pasado. Entonces, una secuencia para que usted siga, y si tiene alguna duda se va a su libro, y si tiene alguna duda se va a internet, ¿no? Vengamos.
Agonista total o completo, afinidad alta, eficacia ¿cuánto? 1. Antagonista, afinidad alta, 0 eficacia, pero tiene afinidad. Que tenga afinidad no significa que tenga efecto. El antagonista tiene afinidad, pero no tiene efecto. El agonista tiene afinidad, pero sí tiene efecto. Ojo, que tenga afinidad no significa que veamos efecto. Agonista parcial, eficacia en menor de 1 y más de 0. Perfecto. Estas son una curva que no lo he cambiado, lo tienen también ustedes para funcionar esa línea. Agonista full, el pleno, total, parcial. Tiene también otro agonista parcial, evidente parcial. Y este es un antagonista. Y este es un agonista inverso. Su efecto es contrario a los agonistas. Esto es lo que vamos a ver contigo. Entonces voy a tener un agonista pleno, un agonista parcial y un agonista ¿qué? Inverso. Veamos acá interacción fármaco-receptor. Acá tengo yo 3, afinidad, tiene afinidad, como les decía, acá hay afinidad, tiene, pero mire acá, este antagonista tiene afinidad, tiene el título, ¿perfecto es? ¿Sí? No porque tenga afinidad tiene que tener efecto. Agonista total o completo, para definir un fármaco que se une al receptor produce una respuesta biológica igual a cuánto? A 1 o 100%. Posee fuerte afinidad por su receptor y una buena eficacia. Parcial, un fármaco se une, posee afinidad, pero tiene menor eficacia que el agonista completo 1. Su actividad intrínseca está entre 1 y 100. Y acá está básicamente una diapositiva de los dos grupos, el full o completo y el parcial. Agonista inverso. A veces nos olvidamos. El diazepam, por ejemplo, produce en nosotros, los seres humanos, ansiolisis, sedación y también efecto anticonvulsivo. Pero cuando damos beta-carbolíneas, o también las fitotoxinas que tienen que ver con la polamina, te excita, te angustia, te puede dar convulsión, tiene efecto contrario al diazepam. ¿Cómo se llamaría eso? Actuando en el mismo receptor GABAérgico, se llamaría agonista ¿qué? Inverso. Y aquí tenemos farmacología, es un agente que se une al mismo receptor que un agonista, pero induce una respuesta opuesta a la del agonista. Se une al complejo GABAérgico, el diazepam, y la sedación, la ansiolisis, la hipnosis. El otro también se une, pero genera excitación, convulsión, por eso se llama. Y aquí tenemos la diapositiva. El agonista para el receptor GABA provoca sedación, provoca hipnosis, mientras que los agonistas inversos producen convulsión o angiogénesis. Y acá el ejemplo, ¿quiénes son? Las beta-carbolíneas. Acá te lo entiendo. Tipo de fármacos antagonistas. Pasamos al otro grupito ya. Empecemos. Primero, un antagonista fisiológico. Dos fármacos o dos sustancias son antagonistas fisiológicos porque producen efectos opuestos, pero actuando en diferentes lugares. Yo a veces pongo en la pupila. Hay un fármaco que se llama noradrenalina que se une al músculo radial y jala y produce migracias. Pero también hay otro fármaco que también se une, se da a la pupila, pero al músculo esfinteriano, que se llama acetilcolina o pilocarpina, contrae el músculo y produce miosis. Actuando en el mismo lugar, pero en distintos sitios, produce efectos contrarios. Mientras uno produce migrasis, el otro produce ¿qué? Miosis.
A eso se refiere la definición. El antagonismo no se basa en la interacción directa entre el mismo receptor, sino se basa cuando los efectos opuestos se producen a través de ¿qué? De vías diferentes. Músculo radial, el alfa, y músculo epiteliano, el histamina. Y acá tengo el ejemplo de la epinefrina y la histamina en el bronquio. La histamina se une al receptor H1 en el músculo bronquial y que produce broncoconstricción, mientras que la epinefrina o adrenalina y el salbutamol también se une al receptor beta 2, aumenta la anilciclasa, aumenta el AM específico que produce broncodilatación. Actuando los dos en el bronquio, uno cierra y otro abre. Es antagonista fisiológico. Avanzo. Otro ejemplo en el corazoncito. Miren, en el corazón la noradrenalina, ¿qué produce? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, por eso se llama el efecto cronotrópico aniotrópico positivo, mientras que la acetilcolina, liberada por el nervio vago, por un efecto vagal, podemos decir, actúa sobre los receptores muscarínicos M2 y M4, que produce taquicardia, disminuye la frecuencia y disminuye la velocidad de conducción, efectos contrarios. A eso se llama antagonistas fisiológicos. En algunos textos también lo voy a encontrar como antagonistas no competitivos. Ojo, lo vuelvo a decir, en algunos textos lo puede encontrar como antagonista no competitivo. ¿De acuerdo? Con esto cierro esta parte. Avanza. Un antagonista químico se refiere a una sustancia que neutraliza o inactiva a otra mediante una reacción química. Este antagonismo puede ocurrir en el plasma o en el entorno intracelular o incluso en el tracto gastrointestinal, dependiendo de sustancias involucradas. La leche antagoniza la absorción de las quinolonas. ¿Cómo se dice? ¿Se acuerdan? Dentro de las últimas prácticas, ¿te acuerdas de las prácticas de las últimas? Por acá, ¿te acuerdas de las prácticas? Las quinolonas, con el alimento se da o no se da. Si no se debe dar con el alimento, menos con leche ni con lácteos. Y menos en un jugador, en un basquetbolista o un deportista, porque genera menos producción de colágeno y se rompen los ligamentos, especialmente el tendón de Aquiles. Quela. Y si quela, ¿qué hace? Está actuando en forma que neutralizando, de forma que antagonista, ¿qué tipo? Estoy hablando de qué? Del estómago, del intestino. ¿Se entiende? Verdad. Por eso, quinolonas, después de 2 horas del desayuno, y si es con leche, o primero quinolona y después desayuno, porque dicen que las quinolonas tienen mejor velocidad de absorción en ausencia de alimentos. Sí. Acá puede ser de acción directa, las sustancias involucradas se relacionan entre sí, no requiere de interacción de receptores, solamente de tipo químico, y su neutralización es efectiva. Yo tengo el ejemplo siempre de la penina, creo que es la heparina y la protamina. La heparina se da mucho para pacientes que van a ser operados de corazón, se anticoagula, normalmente se da 3 mg per miligramos por kilo de peso, o sea, o 300.000 unidades. Entonces se produce una coagulación y de esa manera puede operarse. Cuando se quiere revertir el efecto, no vaya a pensar que se va a acomodar las vías de la coagulación, no. Se va a neutralizar la parte de heparina que queda. Por eso se llama antagonista químico. Recuerden siempre eso. Que aquí explico bien claro, antagonismo. Luego, antagonistas competitivos. Casi la mayoría de fármacos, así como decimos, la mayoría de efectos del fármaco son por receptor ¿qué tipo?
¿Por qué receptor metamorfópico acoplado aquí? Y acá la mayoría de antagonistas son competitivos. La mayoría. Recordemos, estos fármacos compiten con el agonista por el sitio de unión. Impiden que el agonista se una a nivel del receptor. El antagonismo competitivo puede ser superado. ¿Cómo lo superas? Aumentando la acción de quién? Del agonista. Si yo uso atropina para bloquear el efecto de la acetilcolina, ¿cuándo voy a revertir el efecto de la atropina? Aumentando la acetilcolina. Aumentando la acetilcolina de esa manera. Un ejemplo, el flumazenil. ¿Conocen el flumazenil? Hay antídotos de fármacos como el diazepam o la benzodiazepina, ese es el flumazenil. De los opioides es la naloxona o naltrexona. Entonces, ¿qué dice acá? Es un antagonista competitivo de los receptores de la benzodiazepina. Ojo, quiero que lo entiendan bien. El flumazenilo es un antagonista competitivo de la benzodiazepina. Está actuando directamente en el receptor de benzodiazepina. Aquí les agrego un pequeño detalle. Pero ¿qué pasa si lo comparo con el receptor de GABAergic? ¿Sigue siendo un antagonista no competitivo o un antagonista no competitivo? Cuando el flumazenilo impide que el diazepam actúe, el GABA ya no actúa. Lo repito. Cuando el flumazenilo antagoniza el efecto de el diazepam, por decir, este diazepam ya no permite que el GABA se una. Entonces, si yo digo, el flumazenilo es competitivo con respecto al diazepam, pero es no competitivo con respecto a quién? Al GABA. Porque actuando en un sitio diferente, está evitando que el GABA se una a su receptor y abra el canal de cloro. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Efecto no competitivo. Sigo. Bien, acá he puesto la atropina. Si es un antagonista no competitivo, la curva hacia dónde se va. ¿Qué pierde en un antagonista no competitivo? ¿Eficacia o potencia? La respuesta es potencia. El CD50 también se desvía a la derecha. La atropina aumenta el CD50, claro, sin modificar qué? Eso en el competitivo. En el competitivo. Sigo. Reversible. Bueno, veo que es reversible porque si yo le aumento la el agonista, en general, va a revertirse el efecto. ¿Verdad? Aquí tengo. Muy frecuente e importante, mayor concentración del agonista es necesario para desplazar. La curva hacia dónde se va? Hacia la derecha. Entonces, en un antagonista competitivo reversible, el CD50 se va a la izquierda o a la derecha. ¿Pierde potencia o pierde eficacia? Pierde potencia. ¿De acuerdo? Clarísimo. Esto no va a tratar de se va a tratar de muchos. Bien. No competitivo. Acá estoy observando, acá miren, esta figurita y acá está el receptor. Sitio diferente. Bien, estos fármacos se unen en sitios diferentes del receptor. No es lo mismo de la PPP. O sea, este es para la bonita. Más bonito. O también se llama el sitio ¿qué? Alostérico. Lo que provoca un cambio conformacional que impide que el receptor, que impide la activación del receptor por el antagonista. Cuando este antagonista no competitivo se une acá, este receptor ya no acepta al agonista. ¿Qué más puedo hablar? El antagonista no competitivo, como ven en la figurita, no cambia la concentración efectiva 50. No es reversible porque aumenta el agonista. ¿Qué se modifica? La eficacia. ¿Qué se modifica acá? La eficacia.
Creo que está bien claro con respecto a esta actividad. Sigo. Irreversible, bueno, irreversible, pues se une al redentor de manera irreversible, un enlace covalente, no puede ser desplazado por aumentos del agonista. Un ejemplo claro, la aspirina que se une irreversiblemente a la ciclo. Por eso le decía, la aspirina que era irreversible. Modulación aloestérica. ¿Qué significa eso? Los moduladores aloestéricos son fármacos que se unen a un sitio distinto del sitio activo y se llama sitio aloestérico. Entonces, estamos en el sitio aloestérico. Cuando el fármaco se une a este sitio, va a impedir que el micro lo lleve a la boca. Eso se llama, ¿cómo se llama? Aloestérico. Si impide que lo lleve a la boca, se llama aloestérico competitivo. Y si me ayuda a que venga a la boca, aloestérico facilitador. Lo repito, creo que así es práctico, ¿no? Bien, tengo acá, este es el aloestérico, quiere ser el agonista normal, el receptor normal. Si este agente aloestérico al unirse, porque está pegado al aloestérico, no es el vamos a tomar el lugar. Este sería el lugar donde se va el aloestérico y este es el para que pueda ayudar. Si este se une acá y me permite que lleve el micro acá, se llama aloestérico facilitador. Pero si este se une y me impide que yo hable con el micro, ¿cómo se llamaría? Antagonista aloes. Vamos a la teoría. Bien. Estos pueden ser activadores o facilitadores o también inhibidores. ¿De acuerdo? Bien. Acá tengo el ejemplo, acá tengo el complejo GABAérgico. Los agonistas aloestéricos o alotópicos, que así se llaman, se unen en una región diferente con el receptor conocido como sitio aloestérico receptor. Este diazepam, cuando se une a este receptor, permite que el GABA se una. Cuando el diazepam o la benzodiazepina se une a su receptor, permite que el GABA se una y abre el canal. ¿Cómo se llama eso? ¿Agonista qué? Facilitador. ¿O cómo lo llamamos también acá? ¿Cómo lo hemos llamado? Activador. Activador. Pero ¿qué ocurre? Acá tengo otro productito que es la ciclotoxina o la beta-carbolina, se une acá e impide que el GABA se una. ¿Cómo se llama eso? Antagonista aloestérico. Entonces, cuando uso ciclotoxina o beta-carbolina, este canal de cloro se queda cerrado y puede haber convulsiones, puede haber ansiedad, excitación. Pero cuando este que es facilitador se une, este GABA abre el canal, ingresa el cloro y permite que haya ansiolíticos, relación y sueño. Perfecto. Y acá tengo las benzodiazepinas. Creo que ya lo expliqué. ¿De acuerdo? ¿Y este sería un qué? ¿Una boleta qué? Aloestérico. Seguimos. Y este sería un antagonista aloestérico. Acá he puesto dos ejemplos, el ejemplo de la ciclotoxina y el ejemplo también del flumazenil. Sigo. Acá tengo el flumazenil para que tengan una idea. El flumazenil es un antagonista aloestérico que actúa sobre el receptor GABA, especialmente sobre el sitio aloestérico de la benzodiazepina. En presencia de un agonista como el diazepam, que facilita la acción del GABA, el flumazenil se une al mismo sitio aloestérico, pero bloquea la acción de las benzodiazepinas y de esa manera impide la potenciación de quién? ¿Se entendió?
creo que en la práctica lo haremos mejor. Ahí va, vamos a explicar ese tema. Muy bien, ahora, ¿cómo medir el efecto farmacológico? Hay curvas que también usted tiene que recordar. Tengo la curva llamada dosis-respuesta, 1, dosis-respuesta. Es la relación entre la concentración y los efectos farmacológicos que uno desea. Hay dos curvas, esta curva de la hipérbola y esta de la sigmoidea. Normalmente esta curva sigmoidea se usa mucho en clínica, en el ser vivo, mientras que la hipérbola se usa más en laboratorio o en la parte líquida. Esto es lo que utilizamos nosotros en la sigmoidea. Bien, empecemos entonces, dos curvas hay, la curva gradual y la curva cuantal. Gradual y cuantal. Cada uno tiene algunas características que me sirven para qué. Empecemos. Bien, se llama gradual porque expresa una respuesta individual a dosis crecientes de un fármaco. Por ejemplo, a mí me dan varias dosis, una dosis de 10, de 20, de 30, de 40, y yo voy respondiendo. Por eso dice acá bien claro, la respuesta individual a dosis crecientes de un fármaco. La magnitud de una respuesta está relacionada con el número de receptores con el que el fármaco actúa. Entonces, si usted usa dosis bajas, de repente tiene solamente un 30 o 40% de receptores ocupados. Si usa un poco más de dosis, un 50%. Si usa dosis plena, 100%. Entonces, a eso se refiere la respuesta individual. ¿Qué característica tiene la gradual? Se mide en un solo individuo. Se mide la magnitud del efecto y la respuesta de un individuo frente a dosis variable. Esas son las tres características de la curva dosis-respuesta gradual. Sigo. ¿Para qué son útiles las gradual? Aquí estoy colocando bien clarito para evaluar potencia y eficacia. Ofrece información sobre qué? Sobre eficacia máxima. Luego tengo la cuantal. Se mide en un grupo de individuos, diferencia. En el primero uno y acá varios, de 2 a más. Mide el número de casos, población. Cuantal, población. La respuesta de una población frente a diferentes dosis. Mide la respuesta con una dosis, mide la frecuencia con una dosis que produce respuesta. Por ejemplo, tengo yo un grupo de 20 ratitas, otro de 50 y otro de 100. Yo uso dosis diferentes. Aquí uso una dosis de 10, a este uso dosis de 20, acá de 50. Y quiero medir mortalidad. Acá se murió 1, acá se murió 10, allá se murió 40, más 12. Van a ver que la gráfica cuantal es la gráfica de todo o nada. No se puede morir 10 en medio o 10 3/4. Siempre se muere 10 o 20 o 30, pero nunca en fracciones, ¿verdad? ¿Correcto? Por eso es lo que tenemos acá. Seguimos. Este tipo de curvas son útiles para comparar la potencia de diferentes fármacos. Evaluar seguridad y eficacia. Permite calcular el índice terapéutico. La dosis tóxica media, la dosis selectiva media y la dosis letal media. Para eso se sirve la gráfica, la curva dosis-respuesta, pero se hace en una población. Bien, pasamos a dosis. ¿Alguna vez usted ha tenido que prescribir algún paciente? Por ejemplo, a mí a veces me es difícil cuando me viene pediatría, recién nacidos. Quiero usar, por ejemplo, digo, ¿cuánto usar metamizol en un niño de 2 años que tiene 8 kilos, 10 kilos o 12 kilos? Entonces tengo que calcular, pero dependiendo cuánto es la dosis que me menciona el libro.
para revertir igual, pero siempre debo calcular dosificación. No puedo dar la dosis promedio, no, tienen que calcular. Por eso que los pacientes cuando llegan a la sala de operaciones nos dicen, doctor, no se vayan a equivocar de dosis. Tengo todavía a mi esposo joven y mis hijitos chiquitos. ¿De acuerdo? No se olvide esa parte. Sigo. Cantidad que se administra en función del peso corporal del individuo. Esta cantidad se puede expresar en unidades de volumen, microgramos, ml o litros, o masa, microgramos, masa, microlitros, ml, microgramos, miligramos y gramos. Mayormente usamos nosotros miligramos o microgramos cuando hablamos ya de drogas como dopamina, noradrenalina, adrenalina, etc. Luego la dosis efectiva 50, recordemos siempre esto. Dosis que produce la respuesta, ¿en qué porcentaje? 50% de la población. ¿Qué curva dosis-respuesta uso? ¿La cuantal o la gradual? ¿Qué dice el doctor que está con su computadora acá? ¿Qué gráfica usa? ¿Cuantal o gradual? Cuantal. ¿Cuantal o gradual? Cuantal porque se da una población, ¿verdad? Porque cuando hay población. Sigo. Dosis de carga, esto también es importante. O también se llama dosis de ataque. Se determina multiplicando el volumen de distribución del fármaco con la concentración plasmática deseada. El volumen de distribución, ¿a qué es igual? Vamos a preguntar por acá, ¿qué dice mi doctor? Volumen de distribución. Ya estamos reciencito ya. ¿Te acuerdas? A ver acá, la jovencita está de es la relación que existe entre dosis con concentración plasmática. Y recordemos que la concentración plasmática es directa o inversamente proporcional. A ver. Inversamente proporcional. Cuando la concentración plasmática baja, ¿por qué puede bajar una concentración plasmática? Hipovolemia. Hablemos de fase. Ok. Sí, porque Cuando te refieres ¿qué dice mi doctor? Baja la velocidad, perfecto, ¿qué más? Porque acuérdate que el volumen de distribución es un parámetro farmacocinético no de la absorción, sino de la distribución. ¿En qué caso? Pues ¿en qué caso? ¿Qué casos que reducen la concentración plasmática? Por ejemplo, la primera práctica que van a tener ustedes es una comparación adulto mayor y adulto joven. En el adulto menor, las proteínas son normales. La filtración, la función hepática es normal. La función es normal. Pero en el adulto mayor hay menos albúmina, hay más grasa que agua. Entonces, ¿cómo estará ahí la concentración plasmática? Alta, baja. Baja. Entonces, en el anciano, el volumen de distribución es alto o bajo. No. Si la concentración plasmática es baja, y mi doctora me ha dicho que es inversamente ¿qué? Quiere decir que si esto baja, el otro sube. Si este sube, el otro baja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Así es? ¿Se entendió? Por eso ya la práctica, ahora vamos a tener práctica, vayan analizando eso. Muy bien, entonces, aquí recordemos esto. Entonces, es el producto del volumen de distribución o la concentración plasmática que usted desea. Y aquí tengo el ejemplo de teofilina,
Y ya no lo usamos mucho, pero de todas maneras es un ejemplo. Volumen de distribución en un adulto 70 kilos es de 35 litros. 35 litros. Y luego la concentración plasmática que yo deseo es de 15 miligramos por ml. Hago la multiplicación y ¿cuánto necesito de teofilina? 525 miligramos. Cada ampolla de teofilina tiene 250. Sería casi 2 ampollas. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigo. Vida media. Otro elemento importante. A ver, vamos a preguntar. Usted ya. Estoy subiendo para calentar las pasajeras. ¿Qué dice mi doctora? Vida media. Se llama Camila, ¿qué? Se llamaba Camila. ¿Qué? Se llamaba Camila. Perfecto. Está bien. Hace poco llegó oficio. Pero algo importante, dice, se elimina totalmente a los 5 tiempos de vida media. ¿Qué significa? Pero La heparina, por ejemplo, tiene una vida media de 1 horita. ¿tercera vez? Yo doy, ¿Tercera vez? doctor me dice, vamos a hacer una operación de una prótesis de aorta por aneurisma. Tercera vez. El palinista lo manchita, perfecto. Le doy 5.000 unidades. El doctor empieza su cirugía a las 9 y a las 10 ya tengo ¿cuánto? Te dije que tenía una vida media de 1. ¿Cuánto tiene a las 10? Le doy 5.000, amor. ¿Y a las 10 cuánto tengo? ¿Ah? No, pues, si le doy 5.000 y su vida media es 1 hora, a las 9 empecé y a las 10 ya pasó 1 hora. ¿Cuánto tengo? ¿No has entendido el mensaje que le di? Dame 500. Le dije vida media de la heparina, ¿cuánto es? 1 hora. He dado 5.000 a las 9 y a las 10 ¿cuánto tengo? 32. ¿Con cuánto se ¿Puede repetir la definición, hija? Voy a acercar. Sí, está. El tiempo que tarda un fármaco en bajar su concentración a la mitad. De 100 a 50. ¿Ya me entendiste? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto tendría? Ya no tendría 5.000. ¿Cuánto tendría entonces? 2.500, ¿no? Ahora, ¿Cómo le aplaudí, cabrón? ¿entendió? Luego, a las 11, ¿cuánto tengo, hijo? ¿Ah? ¿Cómo de 0 a las 11? ¿Ah? 1250. ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántas vidas medias? 2 vidas medias, ¿no es cierto? A las 12, ¿cuántas vidas medias pasaron? 3. A la 1, Decimal ya. la mitad de 300, ¿cuánto? Claro. Entonces ya 4 vidas medias. Por eso dice que pierdes efecto, ¿cuánto? 5 vidas medias. Si se decide incrementar o continuar con la dosificación para mantener un nuevo estado de equilibrio, debe darle ¿cuánto tiempo de vida media? 4. Recuerden que la vida media es independiente de qué? De la dosis. Estamos viendo solamente qué? Tiempo. ¿Estamos viendo qué? Tiempo. Se entendió. Dosis tóxica. Hay dosis tóxicas 50 de T50 que produce respuesta o efectos tóxicos en el 50% de la población. Solo 50. Seguimos. Dosis letal, que es lo que se usa mucho, para líneas terapéuticas, dosis letal sobre dosis efectiva, que produce la muerte en el 50% de la población experimental. Esta dosis se determina en animales de laboratorio, generalmente en especies de roedores.
¿Qué gráfica? ¿Cuantal o gradual? Qué miedo tiene, ¿por qué? A ver, ¿cuántas? ¿Estamos de acuerdo? Sigo adelante. Esto sí, recordemos el índice de seguridad, el índice terapéutico es interesante que también se valora. Mucho se usa en la parte de acá, el índice terapéutico. Se usa bastante. ¿Por qué? Porque yo cuando doy un medicamento me gustaría que tenga un intervalo, un índice terapéutico ancho para tener seguridad. Pero cuando estás en el borderline, pues estás preocupado, ¿no? De repente me pasa. ¿Bien? Valor ideal, índice que se llama índice de seguridad, esta parte. Mayor o igual de 2. Y en la relación, mire acá, la relación de qué? De dosis letal 1, veamos acá, dosis letal 1 sobre dosis efectiva 99. Esta relación se llama índice de seguridad y debe ser mayor o igual de 2. Y luego, el índice terapéutico, la relación dosis letal 50 sobre dosis efectiva 50, y aquí tenemos, vamos a la grafiquita, dosis letal 50, por acá creo que está, dosis efectiva 50 y dosis letal 50. Esta relación de acá sobre eso. Muy bien. Índice terapéutico, no olvides, siempre lo vamos a poner en consideración, porque tiene una medida de margen de seguridad del medicamento y se expresa con la relación dosis letal 50 sobre dosis efectiva 50. Y aquí tengo esta famosa, podemos decir, espacio, ¿no? Y aquí tengo algunos ejemplos que usted tiene que tener en consideración. Usted va a tener que agregar, ¿cuántos van a hacer acá de repente urólogos? A ver, levanten la mano de los urólogos. Hay urólogos. Ya, bueno, vamos a ver. Cirujanos, como el doctor David Iván Gómez. Muy bien. Cardiólogos, emergenciólogos. En todo tipo de especialidad, usted va a tener siempre fármacos que son de su especialidad. Y de eso tiene que manejarlo bien. Tiene que saber su índice terapéutico. Acá, por ejemplo, mire, yo soy anestesiólogo. Yo tengo que saber mucho sobre esto, sobre hipnóticos, sedantes. Si usted de repente es un neurólogo, tiene que saber mucho sobre los anticonvulsivos. Si usted es una doctora del tipo, podemos decir, endocrinóloga, tiene que saber sobre la metformina. Si usted es un cardiólogo y está tratando pacientes que tienen problemas de trombosis, tiene que usar mucho la warfarina como anticonvulsivo. Ventana terapéutica. Quiero que usted diferencie índice con ventana. Veamos acá. Entonces, ventana terapéutica es el cociente entre concentración máxima efectiva, no tóxica, sobre la concentración mínima efectiva. Se estima que debe realizarse un seguimiento de dosificación cuando esta ventana es igual o menor de 2. Seguimiento. O sea, necesitamos personas que se pongan quietos con la dosificación cristianamente. Margen terapéutico que se da mucho en la clínica como una, podemos decir, como igual a índice terapéutico. La relación igual de dosis tóxica sobre dosis terapéutica, que viene a ser lo mismo, a dosis letal 50 sobre dosis efectiva 50. Seguridad y eficacia. Usted necesita seguridad. Es beneficioso cuando es eficaz, pero también es beneficioso cuando es seguro. Usted tiene que pensar en eficacia y en seguridad. Efecto adverso. Ya los efectos colaterales que se hablaban atrás ya no se usan mucho, hoy se llaman efectos adversos o eventos adversos. Hay eventos adversos. Por ejemplo, lo que me pasó ayer es un evento adverso. Cada uno reacciona diferente. No había antecedentes. Pero si hubiera habido antecedentes,
Un día se me ocurrió, llegó un paciente y en su historia, ahí colocan su alérgica a tal producto y también colocan su bracelete. Y bueno, actué en forma, como se dice, inconsciente, preparé el hospital. Y eso no sé cómo volteo y miro la historia y decía alérgica a los aires. Tuve que pagar yo los aires que había dado, pero no lo usé en el paciente. Pues hay que estar muy atentos cuando hay un problema que pasa siempre con los colegas, y a veces les estoy hablando, son alérgicos a la penicilina y usan cefalosporina. El 20% de alergia cruzada en cefalosporina a la penicilina. Por eso es que deseamos alergia a las penicilinas, no cefalosporina, para que no haya problemas. Perfecto, entonces, problema médico inesperado que sucede durante el tratamiento con un medicamento o terapia. Leves, moderados o graves. Y para mí el de ayer fue leve. ¿Es posible que tenga otras causas? La OMS ahora lo llama, ya no lo llama el efecto, ¿cómo lo llama? Eventos adversos. Muy bien, reacciones adversas, siempre recordemos esa parte. Ahora, lo consideramos como raro. Reacción alérgica al medicamento. Todo efecto de un medicamento que es perjudicial o perjudicial, no deseado que ocurre durante el curso de un tratamiento. Puede ser terapéutico, profiláctico o diagnóstico, que no tiene relación causal con el, tiene una reacción alérgica. Cuando usted tiene una reacción alérgica, a veces los peruanos somos injustos, nunca escribimos en la historia. Yo sí lo escribí en la observación. Paciente menciona que tiene enrojecimiento y calor de su cara. Y lo miro, estaba chaposa. Lo escribí. Por lo tanto, se suspende el producto que se está usando y queda como una historia. Pero hay muchos que no. El odontólogo, por ejemplo, tiene un problema serio. Si hay aquí papás que tienen odontología, que son odontólogos, le van a explicar esto. El odontólogo no tiene jeringa para aspirar, solo tiene jeringa para inyectar. Y cada centímetro del anestésico local que usa tiene 15 microgramos de adrenalina. Usted no sabe dónde está la punta de la aguja de su jeringa, si está en una vena, en una arteria, en un nervio o en el tejido subcutáneo. Lo único que cuando inyecta el paciente se siente que se mueve, le da taquicardia, le acude, bueno, que se va a morir, es porque la adrenalina se fue al vaso sanguíneo. Y bueno, ¿qué sale el paciente del consultorio? Usted es alérgica a los anestésicos locales, por favor, escriba eso. Y cada vez que usa el anestésico local, que usa dexametasona, y la dexametasona no sirve para qué? Para shock anafiláctico, porque actúa muy tardíamente. Ahora, ¿por qué dice que no, doctor, usted? Porque los anestésicos locales hay dos grupos, las amidas y los ésteres. A los ésteres sí hay alergia, porque tienen ácido parabenzoico, pero a los amidas no. Entonces, ¿cuál es el evento que ha ocurrido? El evento que ha ocurrido es la administración de adrenalina en la vena. Yo soy hipertenso y cada vez que me voy al odontólogo me voy con una jeringa que aspira, que inyecta. Y ahora sí le digo, doctora, viene a esta jeringa y por ahí aspire, por favor. Y digo, si no, colóquenme anestésico local sin adrenalina. Pero la adrenalina tiene un beneficio, dura más la anestesia y potencia el efecto anestesia. Son beneficios. Bien, entonces, seguimos. La OMS define el RAM como cualquier efecto perjudicial indeseable producto de un fármaco. Acá factores de riesgo, siempre recordemos, factores biológicos,
edad, sexo, raza, efectos farmacológicos, vamos a ver, efectos patológicos, pluripatologías, severidad de proceso, farmacológicos, polimedicación. Aquí estamos dando dos productos, a la final no sé si es al metamizol o es al Alaines, que en este caso es el ketoprofeno, dosis, duración, tipo de fármaco. Factores psicosociales, no hay confundir, no estás confundiendo estrictamente tu medicación, errores en la toma, lo estás tomando de repente con jugo de maracuyá, jugo de naranja, porque siempre debe tomar, también hay en práctica la vía de alimentación, lo haces con agua, lo haces con gelatina, o lo haces con una solución ya vayan revisando eso, cómo influye. ¿De acuerdo? Muy sigo. Principales fármacos productores de raza, acá tengo en el hospital y en las casas. Miren, en el hospital todos estos productos, tiroxina, aminoglucósidos, insulina, corticoides, residenciales, bueno, aspirina, los hipoglicemiantes, anticoagulantes, etc. Luego vamos casi estamos para finalizar, que tiene que ver con esto que es de sensibilización. Le voy a definir algo importante. La estimulación constante de las células anabolistas suele dar como resultado un estado de desensibilización. ¿A qué se refiere el estado de desensibilización? Si yo uso adrenalina en infusión en forma permanente, los receptores beta-1 comienzan a desaparecer de la membrana. Eso se llama desensibilización. Pierdes respuesta porque desaparecen los receptores. Esos receptores comienzan a imaginarse, se destruyen y se reducen. Eso pasa en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene catecolaminas un montón, pero ¿saben qué le falta? Receptores. Sigo. Asociado a pérdida de qué? De eficacia de la célula a la acción de un fármaco. La fosforilación del receptor por quinasas juega un papel fundamental para desencadenar desensibilización fármaco. La fosforilación de receptores dependientes de proteína G ocupados por agonistas facilita la unión a proteínas citosólicas llamadas arrestinas al receptor, lo que lleva a un desacoplamiento del receptor de la proteína G. Y si ya no tienen proteína G, ya no se va a activar la denisiclasa. Y si no se activa la denisiclasa, ya no hay formación de AMP. Y si no hay AMP, no hay proteína quinasa A. Por lo tanto, se pierde el. Bien, mecanismos entonces: alteración de los receptores o canales, translocación de receptores, agotamiento de mediadores, aumento de la degradación metabólica y adaptación. Por ejemplo, cuando hablo de anfetamina, para que funcione la anfetamina, ¿qué debe haber? Debe haber neurotransmisores que se liberen para que haya. Recuerde que las catecolaminas siempre lo mantienen a uno despierto, pero si la anfetamina se administra una vez, 2 veces, 3 veces, entonces se va depletando los reservorios. Y al depletarse los reservorios ya no voy a observar efectos. Y por lo tanto voy a tener, si al inicio tú no te dormías, al día siguiente te duermes a media y al tercer día te duermes secas, totalmente secas. ¿Se entendió? Por agotamiento de qué? De mediadores. Luego seguimos, taquifilaxia. Esto me preguntó, me acuerdo que yo estaba con un chico, estaba yo en la Academia Osanel, y me preguntó un chico que venía de México a estudiar, estaba estudiando ahí en la academia, y me dijo: doctor, ¿me puede usted diferenciar entre taquifilaxia y tolerancia? En ese momento no tenía muy claro el concepto, pero el profesor tiene que tener herramientas para poder salirse, ¿no? Pero de todas maneras, en los dos se pierde respuesta.
A esta taquifilaxia también lo llaman tolerancia rápida o aguda. Y se pierde gradualmente cuando se administra un fármaco en forma repetida. Por ejemplo, estás con dobutamina, se administra estabas con 5, luego has pasado a 10, luego has pasado a 15, luego tienes que agregar otro inotrópico. ¿Qué está perdiendo? Taquifilaxia. Los receptores se han vuelto insensibles. A menudo se desarrollan en el transcurso de minutos aquí a horas. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que usan broncodilatadores salbutamol porque tienen un despacho, a ellos de repente dos cada 8 horas, luego cada 6, luego cada 4, luego 3. ¿Qué está pasando? Entonces, para que haya, por ejemplo, en el corazón taquifilaxia, se ha reducido los beta 1. Para que haya taquifilaxia en el pulmón, se ha reducido los beta 2. Para compensar, para tratar la taquifilaxia en el corazón, se usa beta bloqueadores. Cuando usas un beta bloqueador, empieza a aparecer los beta. Para que tú uses en el pulmón y vuelvas, sabes que tienes que usar corticoides. Y por eso es que ahora GINA 2025 y GEMA 2025 menciona que ya no se puede usar salbutamol solo. Hoy se usa un corticoide inhalado más un aumenta beta 2 que se pone en el ojo. Ya no se usa el salbutamol. Todo está cambiando. Porque de esa manera estás imitando el efecto y sobre todo la taquifilaxia. Bien, sigo. Luego la tolerancia. También disminución gradual, tarda días o semanas. Muy frecuente la morfina. Hay muchos pacientes que vienen a la consulta de dolor y están con un dolor intenso, de preferencia un dolor nociceptivo, porque los dolores nociceptivos responden bien a los opioides, pero los dolores neuropáticos no responden bien. Tenemos que agregar ahí pregabalina, gabalina, carbamazepina u otros productos. Pero ¿qué pasa cuando tú usas opioides? A los días se pierde el efecto. Al paciente le das una morfina 10 miligramos cada 6 horas, le queda como que le da de ojo fuerte el primer día. El segundo día poquito, y cuando empieza el tercer, cuarto día, ya comienza a tener dolor. Regresa otra vez a la consulta y tenemos que darle más dosis o acortar el intervalo. Y eso se llama tolerancia. Y hay tolerancia farmacocinética, puede ser por dilución enzimática. Por ejemplo, acá estoy colocando la warfarina, es un anticoagulante, y el fenobarbital que induce la formación de citocromo P450, de preferencia el ciclo 3, que es el más frecuente. Pregunta de examen, porcentaje de la pregunta. Bien, entonces, ¿qué hace cuando damos fenobarbital? Está induciendo las oxidaciones de este producto y el rango de seguridad se acorta. Entonces tiene que pensar en eso. 2, farmacodinamia, modificación del nivel de receptor o alteración de la membrana intestinal y del grado opioides. ¿Dónde están los receptores opioides? En la membrana. Por lo tanto, de repente ahí está ocurriendo ese auto-regulation. ¿Sí, no? Y aquí, para que tengan una idea, características, tolerancia, taquifilaxia, tiempo de aparición lento, días de semanas, o meses, tolerancia, rápido en poca dosis. Mecanismo de sensibilización, metabolismo y farmacocinética, de sensibilización rápida del receptor, rápido centrovismo. Reversible, acá parcialmente reversible, usualmente reversible con breves pausas. Ejemplos comunes: opioides, benzodiazepinas, descongestionantes, vasallos, dopamina, etc. Otro elemento importante: ahora los seguros están siempre colocándonos trabas. Yo, por ejemplo, me gusta que mis pacientes salgan de una cirugía sin dolor y uso varios fármacos, pero lo que debo tener siempre en consideración que sea una sinergia de potencia y no de suma. Por ejemplo, el metamizol es un analgésico y el ketoprofeno
un analgésico. Si lo uso los dos, se llama sinergia de suma. Pero si uso ketoprofeno y tramadol, o ketoprofeno oxicodona, o ketoprofeno pepidina, estoy usando un AINES más un opioide. Eso se llama sinergia de potencia. Tiene mejores resultados. Y eso es también lo que va a tener que hacer. Entonces no olvidemos sinergismo de la interacción de dos fármacos, la interacción conjugada produce el efecto mayor al que se esperaría si ya medita por separado. Esta intervención suele ocurrir cuando los fármacos actúan a través de mecanismos similares o complementarios. Me gusta más mecanismos que complementarios. Sinergia de suma, respuesta igual a la suma de los efectos individuales. Y de potencia, acción de suma, pero básicamente acción de suma, pero básicamente actuando en lugares que diferentes. Muy bien, doctores, ha sido un honor.